Muy buen día, estudiantes. Continuando con los recursos educativos del Departamento de Matemáticas en el área de Matemática Básica 1, hoy vamos a ver el tema de números complejos. Como primer punto veremos la unidad imaginaria. Los números complejos surgen de la necesidad de resolver sistemas de ecuaciones donde la solución de un número elevado al cuadrado nos dé -1, lo cual no es posible con los números reales, y ahí es donde entran los números imaginarios. La unidad imaginaria i es el número elevado al cuadrado que nos da -1, lo cual nos permite resolver las ecuaciones mencionadas anteriormente. Entonces, i es igual a la raíz cuadrada de -1, o i al cuadrado es igual a -1. También podemos ver que menos i es igual a 1 dividido i, y menos i al cuadrado nos va a dar -1. Esa es la definición de unidad imaginaria. Números complejos. Los números complejos son la combinación de los números reales con los números imaginarios. Nos permiten encontrar la solución a distintas ecuaciones y realizar diferentes tipos de operaciones. Los números compuestos se representan como a más bi, donde a es la parte real y bi es la parte imaginaria. Los números complejos sirven para resolver ecuaciones y también se encuentran presentes en la naturaleza. Explican la física de los cosmos, la naturaleza de las partículas subatómicas, la electricidad y la aeronáutica. Como siguiente punto de números complejos tenemos la solución de ecuaciones. Como ejemplo 1 tenemos x al cuadrado más 4 es igual a 0. Restamos 4 de ambos lados y nos queda x al cuadrado es igual a -4. Sacamos la raíz, lo cual nos va a dar x es igual a más menos la raíz de -4. Lo tenemos. S es igual a más menos la raíz de 4 por la raíz de -1. La raíz de 4 es 2, lo escribimos acá, y la raíz de -1 ya la conocemos. Ese es el valor de i. Con lo cual ya tenemos nuestra respuesta de x es igual a más menos 2i. Como ejemplo 2 tenemos x al cuadrado más 81 es igual a 0. Entonces restamos 81 de ambos lados, nos queda x al cuadrado es igual a -81. Al igual que en el problema anterior sacamos la raíz y nos queda x es igual a más menos la raíz de -81. La raíz de -81 se puede escribir como la raíz de 81 por la raíz de 1. Y la raíz de 81 es 9, por lo cual tenemos más menos 9 raíz de -1. La raíz de -1 es i, entonces escribimos 9i. Más menos 9i es la respuesta. Procedemos al ejemplo 3. El ejemplo 3 es x al cuadrado menos 2x más 2 es igual a 0. Si se dan cuenta, no se puede resolver despejando ni por factorización. Entonces procedemos a utilizar la fórmula general para las cuadráticas, donde necesitamos encontrar el valor de a, b y c. Entonces en este caso a va a ser 1, aquí está, b va a ser -2 y c es 2. Ok, aquí ya tenemos los valores encontrados y realizamos la sustitución. X es igual a -b, sería -2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es -2 al cuadrado, menos 4ac, menos 4 por 1 por 2, dividido 2a, 2 por 1. Aquí es menos por menos nos va a dar más 2. Aquí lo tenemos más 2, más menos la raíz cuadrada de -2 al cuadrado nos dio 4, y menos 4 por 1 por 2 nos dio -8, y 2 por 1, 2. Ok, procedemos. 2 dividido 2 nos va a quedar 1, más menos
la raíz de menos 4, que es 4 menos 8, menos 4. Todo eso dividido 2. Volvemos a dividir la raíz cuadrada, la volvemos a escribir como raíz de 4 por raíz de menos 1. La raíz de 4 es 2 y la raíz de menos 1 es i. Entonces 2 dividido 2 nos queda 1 y finalmente llegamos a la respuesta de x es igual a 1 más menos i. Posteriormente pasaremos a la explicación del plano complejo. Este es bastante simple, pero es necesario comprenderlo para realizar la suma resta de los números complejos. Entonces, es importante comprender que los números complejos se encuentran dentro del plano complejo, donde el eje horizontal es el eje real y el eje vertical es el eje imaginario. Entonces aquí tenemos un plano y en el eje horizontal, que sería este que estoy resaltando, sería el eje real, y el eje vertical, que sería este, va a ser el eje imaginario. Es bastante simple. Entonces, al momento de escribir un número real, se escribe sobre el eje real, y un número imaginario sobre el eje imaginario, y un número complejo se hace con la combinación de ambos. Entonces hay que colocar la parte real y la parte imaginaria y nos va a formar un punto. Para comprenderlo mejor, vamos a realizar un ejemplo. Procedemos a realizar el ejemplo del plano complejo. Hay que encontrar el número complejo 3 menos 5i en el plano complejo. Entonces tenemos aquí el plano. En el eje real hay que encontrar 3 y en el eje imaginario menos 5. Y donde se encuentran las dos líneas, aquí ya tenemos nuestro punto que estamos buscando. Es bastante sencillo realmente, por lo cual al comprender cómo se presentan los números complejos dentro del plano complejo, ya se nos hace posible entender la suma, resta, multiplicación y división de los números complejos. La suma y la resta. Esta es una operación bastante sencilla, dado a que únicamente se deben de seguir el orden de sumar o restar. La parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Por ejemplo, aquí tenemos 3 menos 5i más 7 más 2i. Entonces se suma la parte real, que sería 3 más 7, y por otra parte se hace la parte imaginaria, menos 5i más 2i. Finalmente 3 más 7, 10, y menos 5 más 2 es 3i. Ejemplo 2, tenemos 3 menos 5i menos 7 más 2i. Si se dan cuenta, son los mismos números complejos, solo que en este caso en vez de sumar vamos a restar. Restamos la parte real, 3 menos 7 más menos 5i menos 2i. Entonces 3 menos 7 nos va a quedar menos 4. Y la parte imaginaria, que es 5i menos 2i, nos va a quedar menos 7i. Entonces esta es la siguiente respuesta. Pasemos a hacer un tercer ejemplo, el cual es 15 menos 5i menos 16 menos 15i. Aquí es importante que siempre lleven el orden de los signos para no confundirse. Entonces la parte real sería 15 menos 16, nos va a quedar más 16, más la parte imaginaria, que sería menos 5i, menos más 15i, nos va a quedar menos 15i. Se realiza la operatoria y ya vamos a tener 31 menos 20i.
Luego de haber entendido la suma y resta de números complejos, procederemos a la explicación de la multiplicación. La multiplicación de un número real C por un número complejo se da de la siguiente forma. C por A más BI es igual a AC más BCI, lo cual significa que se multiplica el número real por cada una de las partes de los complejos. Por ejemplo, tenemos 2 por 4 más 2i, eso es igual a 8 más 4i. Entonces 2 por 4, 8, y 2 por 2, i es 4i. Es bastante sencillo. Multiplicar un número imaginario ci por un número complejo nos va a quedar de la siguiente manera. Ci por A más BI es igual a ACI más BCI al cuadrado. Pero como sabemos que I al cuadrado es igual a menos 1, vamos a proceder a realizar la sustitución del menos 1 en el I al cuadrado. Entonces ya vamos a tener ACI menos BC. Ejemplo, 2i por 4 más 2i. Entonces 2i por 4 nos va a quedar 8i. 2i por 2i nos va a quedar 4i al cuadrado, pero i al cuadrado es menos 1, entonces menos 4. Ya tenemos la respuesta. Y finalmente un número complejo por otro número complejo. Aquí tenemos A más BI por C más DI. Entonces primero multiplicamos la parte real por todo el número complejo y luego la parte imaginaria por todo el número complejo. Entonces aquí tenemos A por el número complejo más BI por el número complejo. Nos queda de la siguiente manera: AC más ADI más BCI más BDI al cuadrado. Entonces procederemos a realizar volvemos a ordenar los números reales de un lado y los números complejos del otro lado. Aquí tenemos AC, se queda de nuevo como AC, y el BD por I al cuadrado, como I al cuadrado es menos 1, ya vuelve a ser de la parte real, entonces nos queda como menos BD. Luego la parte imaginaria, que es AD más BC, todo eso por I. Y ya tendríamos como multiplicar un número complejo por otro número complejo. Realizamos la sustitución de un ejemplo. La multiplicación de 1 más 4i por 5 más i es igual a 1 por 5, 5, 4i por i nos va a quedar 4i al cuadrado, pero como i al cuadrado es menos 1, nos queda menos 4. Aquí lo tenemos, más la parte imaginaria, que es 4i por 5, nos queda 20i, y por 1 nos va a quedar 1i. Entonces se realiza la resta y la suma. 5 menos 4, 1, y 20 más 1 es 21. Aquí está la solución de la multiplicación. Si tienen alguna duda, pueden realizarlo paso por paso como se realiza en la parte superior, y verán que sí queda de esa manera. Ahora pasaremos a la explicación del conjugado. El conjugado es el número complejo del mismo vector reflejado en el eje horizontal, lo cual significa que vamos a tener nuestro eje horizontal, y si el vector original viene de esta manera, el conjugado irá así. Es el mismo, solo que reflejado del otro lado del eje horizontal. Esto también se representa como z con un palo arriba es igual a más
a menos BI. Esto es porque, si se dan cuenta, el conjugado tiene la misma distancia en el eje horizontal y la misma distancia en el eje vertical, solo que en el eje vertical cambia de signo, lo cual es donde cambia de más BI por menos BI. También se sabe que si se suma el número complejo con su conjugado, nos va a quedar 2a. El conjugado nos va a servir para realizar la división de números complejos. Entonces, ahora que ya conocemos el conjugado, ya podemos proceder a la explicación de división. La división de los números complejos se realiza de la siguiente manera. Cuando tenemos a más bi, todo eso dividido c más di, se debe de multiplicar por el conjugado del denominador, dividido por el conjugado del denominador nuevamente. Eso es para, en sí estamos multiplicando por 1 para no cambiar la expresión, pero estamos multiplicando el denominador con su conjugado. Esto nos permitirá realizar la división y que el resultado sea un número complejo. Entonces, el ejemplo tenemos la división de 4 más 2i dividido 2 más 4i, y luego escribimos de esta forma, multiplicamos por el conjugado del denominador. El conjugado es el mismo que el denominador, solo que en vez de más di será menos di. Aquí los tenemos. Okay. Ya al tenerlos aquí y identificar cómo es de que se deben de escribir, ya podemos proceder a la multiplicación. Ok. En el numerador podemos ver de que tenemos 4 por 2 es 8. 2i por menos 4i nos va a quedar menos 8i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1, entonces pasamos a tener más 8. Luego en la parte imaginaria tenemos 4 por menos 4i, nos va a quedar menos 16i. Y luego 2i por 2 nos queda 4i. Y en el denominador vamos a tener 2 por 2, 4. Si se dan cuenta, 2 por menos 4i nos queda menos 8i, pero 4i por 2i nos queda 8i. Entonces 8i menos 8i se van a quedar como 0. Ya no lo escribimos, y 4i por menos 4i nos va a quedar menos 16i al cuadrado. Pero como i al cuadrado es menos 1, nos queda más 16. Finalmente realizamos las sumas y restas que nos faltan. 8 más 8, 16. 4 menos 16 menos 12. Y 4 más 16 es 20. Procedemos a realizar las divisiones para simplificar. 16 dividido 20 nos va a quedar 4 dividido 5. Y menos 12 dividido 20 nos va a quedar menos 3/5 de i. Entonces así es como se realiza una división. Lleva más procedimiento, pero realmente no es muy complicado. Siempre tenemos que recordarnos de cómo multiplicar, sumar y restar. Y eso es todo sobre números complejos de los recursos educativos de Matemática Básica 1.